Sabemos que hemos estado hablando sobre ¿qué palabra? ¿Qué palabra? Convicciones. Y hace unas semanas atrás el pastor nos dejó la pista, nos dejó el camino, ¿no? Él y la pastora han estado ministrando a nosotros sobre las convicciones. Y allí en el capítulo 6 de Efesios, si tienen su Biblia, en el capítulo 6 de Efesios, pues el pastor por ahí terminó, creo que en el versículo 16 del capítulo 6 de Efesios. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. El pastor por ahí nos dejó con estas palabras bíblicas que dicen que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. ¿Qué es la espada del Espíritu Santo? ¿Qué es la espada del Espíritu Santo? Amén. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. ¿Cuántos aquí le encanta darse por vencidos? Yo no creo que a nadie aquí le gusta darse por vencido en las cosas más simples de la vida. Tampoco deberíamos de hacerlo en el caminar con el Señor. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Usted y yo formamos parte del pueblo de Dios. Oren también por mí y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él había mantenido. Perdonen, alguien me está pidiendo el Wi-Fi password. Oren también por mí y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él había mantenido en secreto. Esto es el apóstol Pablo hablando. El Señor me envió a anunciar ese plan, tanto como el Señor nos ha llamado a anunciar el buen plan, mensaje que Él trae, buenas nuevas para cada uno. Y por eso estoy preso. Pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. ¿Cuántos están presos aquí en el día de hoy? Estamos libres, amén. Hay muchos que han pagado el precio, han abierto el camino para que podamos tener libertad de culto en el día de hoy y también poder anunciar las buenas nuevas sin tener que ir a la cárcel. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Todavía hay lugares en el mundo donde las cosas también se ponen un poco difíciles cuando hablamos de anunciar el mensaje de Dios. Pero aquí en los Estados Unidos, en esta ciudad de Fayetteville, en este condado de Cumberland County, en este estado de North Carolina, we are free. Diga conmigo, we are free. Estamos libres para anunciar el mensaje de Dios. El hermano pastor Pedro también nos dio otra pista de lo que es orar, estudiar la palabra de Dios y el ayunar, amén. Y el pastor Daniel también nos enseñó la semana pasada hacia dónde debería inclinarse nuestro corazón. Habló del tema de la alabanza y adoración. Y hoy continuamos con las convicciones, el tema de convicciones, ahí lo tienen. Disciplinas espirituales que fortalecen mis convicciones. Y el tema de hoy va a ser la obediencia, amén. Vamos a ver cómo desarrollamos el tema de la obediencia. Hay que definirlo primero, ¿verdad? Es una pregunta. ¿Qué es la obediencia, por lo menos terrenalmente hablando? ¿Qué es la obediencia? Si lo definimos, es el acto de obedecer, es respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Repito, el acto de obedecer es respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Y si vamos a Proverbios 23,
capítulo 23 de Proverbios. Y ahí usted tiene su Biblia, si tiene su lápiz, si tiene su bolígrafo, something to take notes with, algo para tomar notas, aproveche estos momentos. Pero antes de continuar, solamente quería darle ese intro de la definición de la obediencia. Quise también repasar los puntos que los pastores han hablado con nosotros, pero déjeme orar para continuar con esta enseñanza. Amén. Dios de los cielos, te doy gracias por este día maravilloso que tú nos has regalado. Gracias, oh Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado, oh Dios. Te pido que en este momento, Espíritu Santo, tú ministres a mi vida, tú ministres a la vida de cada uno de mis hermanos, que tú ministres a las vidas que nos están viendo a través de las redes sociales, oh Dios, y que este tema, que es la obediencia, impacte una vez más, nos ayude a recalibrar, nos ayude a reorientarnos, oh Dios, hacia lo que tú quieres, hacia tu voluntad perfecta, oh Dios. En tu nombre oro, Jesús. Amén. Proverbios 23, versículo 22 al 25 dice: el hijo bueno y sabio es motivo de gran alegría para su padre y su madre que le dieron la vida. Presta atención a tus padres, pues ellos te dieron la vida, y cuando lleguen a viejos, no los abandones. Y el 25 dice, acumula. Diga conmigo, acumula. Verdad y sabiduría, disciplina y entendimiento. Y repita esta frase conmigo, y no los cambies por nada. Diga conmigo, y no los cambies por nada. Esto nos deja entender que la obediencia es algo que se aprende, ¿no? Escuchamos de eso en las semanas anteriores. La obediencia no sucede automáticamente en nuestras vidas. Eso es en contra de nuestra naturaleza, el querer obedecer, y entraremos en eso pronto. La obediencia se practica intencionalmente con nuestra actitud y también con nuestras acciones. Y voy a mi niñez porque tengo el privilegio de haberme criado en cuna cristiana, mis padres cristianos, y mi mamá, pues, si me está viendo, pues quizás se ría, quizás no, pero recuerdo que al salir a la escuela todos los días, mi mamá nos forzaba, porque a esa edad de Liam y de los niños que están aquí, yo no estaba pensando en querer orar ni leer la Biblia antes de ir a la escuela. Lo que estaba pensando era en ir a la escuela, ver a mis amigos, caminar. En esa época caminábamos para la escuela, ¿no? Pero mi mamá siempre nos apartaba a mí, a Sileni y a Gabriel, nos juntaba como ovejas para orar y para leer la Biblia todas las mañanas. ¿Usted cree que yo me levantaba contento esperando ese momento? Yo lo que quería era mis Fruit Loops, quería mis Cheerios, lo que tenía que comer y salir por las puertas para la escuela y disfrutar de esa vida de niñez dentro de las amistades de la escuela, etcétera, etcétera. Es algo que se aprende. Ella estaba inculcando en nosotros lo que es la palabra de Dios a esa pequeña edad. Ella estaba inculcando en nosotros una disciplina, ¿no? Y también estaba protegiendo, estaba cubriéndonos con la gracia de Dios antes de salir, como decimos, al mundo, ¿no? La obediencia se aprende, la obediencia no es espontánea, no sucede automáticamente, y la obediencia se practica todos los días, en todo momento. Si vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 8 al 10, también allí nos enseña, déjeme terminarlo con el versículo 10, dice, cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros, amén.
Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. ¿Por qué es que Él nos corrige? ¿Por qué nos corrige Él? Para hacernos más santos como Él. Ahora, eso es un poco al contestar la pregunta, ¿qué es la obediencia? ¿No? Ahora, es un poco diferente cuando hacemos la pregunta, ¿qué es la obediencia a Dios? That's a different story. ¿Qué es la obediencia a nuestros padres? A lo que es la obediencia a nuestro Dios. A nuestros padres pues, son buenos principios, nos formaron, nos aman, todavía me continúan dando consejos cada vez que llamo. Si no llamo, me buscan y me llaman. Es todo en amor. Los padres hacen todo eso en amor, ¿no? Ahora, eso es un encaminar hacia lo que es la obediencia, pero cuando hacemos la pregunta, ¿qué es la obediencia a Dios? Eso implica otras cosas. Por ejemplo, hay que pensarlo de esta manera. Para usted poder aceptar una instrucción, usted tiene que reconocer que hay una autoridad, ¿sí o no? Usted tiene que reconocer y aceptar que esa persona, no importa en qué ámbito de profesión usted esté o dónde usted esté, usted está aceptando que esa persona que te está dando la instrucción es una autoridad. La autoridad es capaz de dar la instrucción porque tiene experiencia en la materia o tiene experiencia de vida en ese asunto en específico, ¿no? Esta autoridad puede estar en las profesiones de ingeniería, arquitectura, medicina, deportes, tantas profesiones. El experto en la materia es como un entrenador. Para los que le encanta el fútbol, básquetbol, fútbol, los entrenadores hacen un muy buen trabajo para orientarnos, para darnos las directrices correctas, ¿no? El experto nos guía día a día. ¿Es así o no en su trabajo? Su gerente, su maestro, esa persona de autoridad trata de guiarlo día a día a usted para que pueda rendir mejores resultados, ¿no? También nos da la confianza para depender del conocimiento que usted adquiere, ese conocimiento dado. Y el experto nos desafía para que podamos tomar la decisión correcta en el momento correcto con la persona correcta. In other words, you're being empowered. Estás siendo empoderado. Amén. No se preocupen, no voy largo en el día de hoy. Quiero poner este ejemplo aquí en la pantalla, si me lo facilita hermana Karina. Aquí vemos 4 fotos. Aquí vemos que el piloto está siendo entrenado por alguien de más experiencia, ¿no? Está el piloto principal y quizás el copiloto en esa cabina del avión. En la segunda foto usted ve lo último de lo que es una cabina de avión. Yo sé que algunos de sus carros parecen así también, el mío no, pero creo que el de Aidita parece así, el de Josué parece así, el mío viene por ahí en el futuro, ¿no? También la foto número 3, la que está a la derecha abajo, ya están en su área de movimiento, en su profesión, el piloto y el copiloto. Y bueno, allí le muestro una foto de un lugar de donde yo vine, es la ciudad de Boston. Amén. El piloto ha acumulado, diga conmigo una vez más, recuerde esa palabra, ha acumulado cientos de horas de entrenamiento estudiando su oficio. Está siempre acumulando conocimiento. Es como el doctor, la enfermera, no dije la otra palabra, estoy aprendiendo. Es como el doctor, el enfermero, la enfermera que constantemente están al día con su oficio y muchas profesiones más. El piloto ahora tiene en sus manos lo último en un avión lleno de instrumentos, recuerda esa palabra, instrumentos
que le ayudarán a llegar a su destino. Reconoce que no navegará solo, sino que tendrá un copiloto que le ayudará a llegar a su destino diariamente. Cada vez que sale, sube, baja, tiene su copiloto. El piloto también reconoce que aunque está personalmente preparado, lleno de conocimiento y que no tan solamente depende de un copiloto, pero que también depende de una torre de control de tráfico aéreo. Amén. Eso es lo que el piloto tiene que multitask, tiene que tener esas disciplinas múltiples para poder ser exitoso. Yo quiero que sea exitoso cuando yo esté sentado en ese avión, ¿no? ¿Usted también? Yo quiero que el piloto sea exitoso. El piloto entiende que estar en sintonía y totalmente interdependiente, por decirlo así, de todos los recursos es muy importante para tener un día muy successful, un día muy lleno de éxito. Amén. Conoce que tiene que tener un entrenamiento continuo. Eso el piloto lo conoce. Conoce también muy en serio todos esos botoncitos de ese avión. Y qué muchos botones hay ahí, ¿verdad? Mapas, GPS systems. El piloto conoce cada aspecto de su cabina. Reconoce que le ayuda el copiloto y la máxima autoridad, que es la torre. Si la torre no da permiso, ese avión no despega y ese avión no aterriza y mucho menos navega en el cielo. Amén. Esta es la convicción que el piloto tiene. Esta es la convicción que el piloto tiene, que fortalece a diario su experiencia navegadora, personal, y brinda un excelente viaje a aquellos de los cuales responsable en la trayectoria de la ruta. Usted llámele de aquí a España, de aquí a Chile, donde quiera que ese avión vaya. El piloto tiene la convicción de hacer un trabajo muy buen hecho, conoce que tiene una responsabilidad grande, por lo tanto tiene que obedecer esa torre, ¿no? Para que todos podamos llegar con bien, sanos y salvos a nuestro destino. Ahora la pregunta del momento sería esta: ¿creen que es importante que el piloto obedezca las instrucciones de la torre? ¿Creen que es importante? Es muy importante que el piloto obedezca las instrucciones de la torre. El día puede estar lluvioso, puede haber trueno, puede haber muchos pájaros volando así en V-shape que pueda distorsionar los motores de la, no sé, son tantas cosas, tantos detalles que pueden suceder que evite que un avión despegue o aterrice en el aeropuerto. Nosotros, esto todo lo conocemos, hemos estado hablando de convicciones, son cosas que aprendemos en la clase de discipulado bíblico y por ahí adelante, lo que es, una vez más, la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, la alabanza y adoración. Todo eso sucede porque dependemos de Dios, su Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si usted quiere darle un aplauso, denle un aplauso, no hay problema. Nosotros dependemos de Dios, Hijo y Espíritu Santo en todo momento. Esa es nuestra torre, amén. La definición de la obediencia a Dios, no la definición de la obediencia, sino la definición de la obediencia a Dios es así. La obediencia consiste en hacer lo que Dios diga, cuando lo diga, cómo lo diga y con quién Él quiere que se lo diga. La obediencia consiste en hacer lo que Dios diga, cuándo, cómo y con quién Él diga. En cuanto a obedecer a Dios, Jesús es nuestro mejor y perfecto ejemplo de sumisión al Padre. Si vamos a los textos bíblicos que voy a mostrar aquí en la pantalla,
vamos a ver lo importante de lo que es ser sumisos a la torre, a nuestro Dios. En Juan 6, capítulo 38 dice, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera. Jesús no bajó del cielo para hacer lo que a él le pareció la gana hacer, sino para obedecer a mi Dios Padre, pues él fue quien me envió. ¿Quién lo envió? El Padre a la tierra, y Jesús vino a hacer lo que quiso hacer. ¿Pudo haberlo hecho? Pero no lo hizo. Se sometió al Dios Padre. En Hebreos 5:8 nos dice, Jesús nos recuerda que aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Obedecer siempre a Dios no significa que todo será de rosa, amén. Y estamos en una semana donde usted está quizás viendo películas, recordando todo el proceso a la cruz, ¿no? Y todo lo que vivió Jesús antes de ir a la cruz. Por medio del sufrimiento aprendemos lo que significa obedecer. Y sufrimiento es una palabra súper fuerte, ¿no? Quizás la podemos aliviar un poco. Por medio de las cosas que suceden a diario, podemos aprender lo que significa obedecer. En Primera de Pedro 1, 14 al 16, ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Se divertían de maneras diferentes, ¿no? Nos divertíamos, me incluyo. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo como malos hijos. No, dice como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal. Porque Dios los eligió para ser su pueblo. Yo no me elegí. ¿Fue quién me eligió? Dios. En la Biblia nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. La semana pasada el pastor Daniel nos enseñaba de que hay una gran competencia para nuestro corazón a diario. Amén. A diario, 24/7. Yo me incluyo. Agarro el teléfono y CNN, ESPN, Men's Warehouse, que si esto y lo otro, y pasa 15, 20, 30 minutos y wow. Tenemos el tiempo, ¿sí o no? We got the time. Yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las naciones. Aquí están hablando de naciones, pero aquí hay muchas naciones representadas y estamos representando a la ciudad de Fayetteville también. Ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Repito eso, amén. La obediencia apasionada comienza con un compromiso. Diga conmigo, un compromiso. Y este nivel de compromiso requiere una atención, una decisión activa. Una vez más, no es algo que sucede automáticamente en nosotros, ¿verdad? Cuando yo le ofrecía a esos dos grandes que usted ve allá, una paletita o un poco de dinero y se lo pedía de nuevo, ¿qué usted cree que decían? No. Ahora es no. No. Hey, Dad, can I have $1, please? Miden 6 pies para arriba y ahora tienen esa voz más profunda y todo, ¿ah? Pero el niño, cuando usted le da algo, su naturaleza es compartirlo de nuevo con otro niño o con otra persona. ¿Quién le tiene que enseñar eso? El papá y la mamá, ¿no? Es una actitud que hay que desarrollar a diario y es el mandato más importante para nosotros, los hijos de Dios, lo que es obedecer. Y no estamos hablando hoy
no entraremos en ese tema, no estamos hablando de obedecer parcialmente, que no es obedecer. ¿Ok? Obedecer parcialmente no es obedecer, eso es ser telco. No estamos hablando de obedecer hoy y mañana sí, o escoger las cosas que quiero obedecer a Dios. No, Dios no es un Dios de vacilación, por decirlo así, ¿verdad? Él no vacila en lo que Él necesita que usted cumpla, cuándo y con quién. He just needs you to do it. He needs us to do it. Él necesita que lo hagamos. Vamos a lo que es la importancia de la obediencia a Dios. Hablamos de la definición de lo que es la obediencia. Hablamos de lo que es la obediencia a Dios. Ahora vamos a ver lo que es la importancia detrás de la obediencia a Dios. El pastor se hizo famoso con la línea blanca. No tengo el tape, no se preocupe, pero lo voy a mencionar. Voy a hacer la acción. Él está en mejor shape que yo. Esa línea es importante, ¿sí o no? Se nos quedó eso bien marcado, ¿no? La línea blanca. Recuerde que la meta es ir de aquí hasta lo más profundo que podamos, más allá de esa línea blanca, ¿no? Dios nos ha llamado a ser obedientes a su palabra. La importancia de la obediencia a Dios solamente se ejerce. Solamente se aprende y después se ejerce escudriñando la palabra de Dios. Yo no tengo que ir a Walter Mercado, ni ver los shows que existen. No tengo que ir a Jerry Springer, no tengo que ir a ninguna de estas personalidades que tratan de dar consejos a matrimonios, a personas que necesitan ayuda financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Póngale usted el tópico que tenga que ponerle, usted puede ir a la palabra de Dios y hay un consejo, hay una respuesta y el Espíritu Santo lo ilumina, lo ayuda a entender toda verdad. En Lucas 11, versículo 28 dice, Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que oyen la palabra de Dios. Así crece nuestra fe, ¿no? Pero también dice y termina, y la guardan. En Romanos 16, 19 dice, todo el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios. El mundo sabe, los que están fuera de estas puertas tienen muy buena idea de que usted es un cristiano y que usted se rige por reglas diferentes. Amén. Cuando usted llega al trabajo el lunes en la mañana y se trata de comportar como su compañero, ¿te miran raro, sí o no? Ellos saben que tú andas a un ritmo diferente, que nosotros andamos a un ritmo diferente y yo el primero. ¿Te lo recuerdan? ¿Te lo recuerdan? Sí. Yo tengo todo un equipo de trabajadores que si me salgo de la línea, me lo recuerdan. Todos cometemos errores. Somos humanos. Gracias a Dios servimos a un Dios grande que nos perdona, tiene misericordia de nosotros, tiene gracia con nosotros, es bondadoso. Amén. Pero cuidémonos. En Hebreos 11:6 dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Hay un cántico que ustedes siempre me escucharán cantar, es una de mis 3 o 4 rolas favoritas, eres mi amigo fiel. Ya me reducí de 10 como a 4 rolas, así se dice, ¿verdad, Daniel? Rolas. Y cuando me ven tocar la guitarra, solamente escojo de 5. El pastor me empujó hacia otras áreas del ministerio, ¿no? Gloria a Dios por eso. Pero me encanta, eso nace en mí. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Estoy construyendo el tema porque cuando hablamos de la obediencia inmediatamente pensamos en lo negativo, ¿no? En las consecuencias de no obedecer. Lo hago por miedo, lo hago por terror, lo hago porque lo escuché del pastor, lo hago porque lo escuché de la pastora, lo escuché de los ministros aquí, de los maestros de escuela dominical.
No es así, pero la convicción está. No está la convicción porque usted está obedeciendo porque te lo dijeron, no porque lo experimentaste leyendo la palabra de Dios. Dios quiere ser nuestro mejor amigo. Él está para darnos todo lo que necesitamos en el momento preciso que lo necesitamos. Confíe en Dios, confíe en su palabra. Tenemos que comprometernos a obedecer la palabra. El Espíritu Santo hace su trabajo. Él nos guía a toda verdad. Nos guía. ¿Recuerdan el copiloto aquí en la foto? Él es un caballero. Usted tiene libre albedrío. Él te va a guiar a la verdad. Pero la decisión final la toma ¿quién? ¿Quién toma la decisión final? Yo tomo la decisión final si obedecer o no obedecer. Aplique la verdad, aplique la palabra de Dios a su propia vida y usted verá el crecimiento espiritual, la madurez que vas a adquirir y cómo Dios lo va a usar para su gloria, para manifestar su gloria en su casa, en la ciudad, en su trabajo, donde quiera que usted vaya. Ahora, esa es la importancia de lo que es la obediencia a Dios. Vamos a lo que es las puertas de bendición. Y aquí está el secreto de obedecer a Dios, no por miedo, sino porque Dios promete muchas cosas que usted lee a diario y lo aplica. Yo sé que ustedes lo aplican, pero esto es un refrescar. No todos llevamos 20 años, 25 años en el caminar con el Señor. Quizás hay amigos que están aquí con nosotros hoy. Quizás hay amigos que nos están viendo a través de las cámaras. Hay bendición en conocer a un Dios vivo. Amén. Permítame compartir este pensamiento de un gran pastor que quizás muchos han escuchado de él. Ya es un anciano, pero es una mina de sabiduría que Dios le ha prestado. Amén. Dice, con el tiempo, seguir al Señor se vuelve menos sobre las consecuencias por desobedecer y más sobre las bendiciones por obedecer. Una vez que probamos su bondad, aprendemos que la obediencia y lo mejor de Dios son socios naturales. Qué lindo, ¿no? El bien se deriva de seguir los mandamientos divinos, mientras que el sufrimiento, escuche esto, mientras que el sufrimiento resulta cuando exigimos nuestro propio camino. Cuando yo decido caminar hacia donde yo quiero ir, ahí es donde empezamos a sentir y ver las consecuencias de no obedecer, punto. No obedecer parcialmente, sino no obedecer. Y cuanto más este principio irrevocable se manifiesta tanto en la Biblia como en la vida cotidiana. Y cuando más lo observamos, más nos damos cuenta de que la voluntad del Señor es la elección más sabia. Todas las bendiciones prometidas en el mundo no pueden hacer que un creyente siga a Dios a los lugares espantosos. Y en la Biblia conocemos historia tras historia tras historia de héroes de la fe como José, Moisés, Pablo, tantos que terminaron en lugares espantosos, en lugares oscuros, en pozos, en prisiones, en tantos lugares en medio del desierto, pero su confianza siempre estuvo ¿en quién? La confianza de estos héroes de la fe estuvo ¿en quién? En Dios. ¿Tuvieron que sufrir? ¿Tuvieron que padecer? ¿Fueron bendecidos? Todas las bendiciones prometidas en el mundo no pueden hacer que un creyente siga a Dios a los lugares espantosos. Pero ahí es donde entra el amor por nuestro Padre. Mientras más caminamos hacia allá, hacia lo más profundo de esa línea blanca, vamos a ver que ya no nos impulsa a la obediencia, sino importar lo que está en juego. Ahora no me preocupo de obedecer o no, sino entiendo que hay algo mucho más grande allá que tengo que cumplir aquí en la tierra. No estoy buscando irme al cielo mañana. No sé por qué gente dice, ay, llévame, Señor, al cielo.
What's that all about? Why do you want to leave earth? ¿Por qué te quieres ir de la tierra? Si Dios nos ha llamado a cumplir su misión aquí. You're cheating God. You're cheating yourself. Si te quieres ir al cielo hoy. No sé cómo se dice la palabra chiriar en español. Usted está haciendo trampa. Usted se quiere ir al cielo hoy porque quizás no está obedeciendo y está sufriendo muchas consecuencias. Cuando usted entiende que está viviendo bajo la voluntad de Dios y estás viviendo con las bendiciones del Señor, aunque esté en la cárcel, aunque esté en medio del desierto, aunque esté en el pozo, mi confianza está en Dios. Porque hay algo más grande en juego, que es la vida de cada uno de aquellos que no conocen de Jesús. Quizás usted sea la única persona que tenga la respuesta para esa vida que necesita de Jesús. Quizás yo soy la única persona en todo ese transcurso de vida, como lo fue para usted. Alguien llegó a su casa, llegó a su lugar de trabajo, llegó a su juego de fútbol, no sé dónde y quién le ministró la palabra del Señor, pero hoy usted está sentado aquí, estás lleno de gozo, estás disfrutando la mejor vida que ni tus padres te la pudieron dar con todo el dinero y todos los oficios que tenían. Quizás tus hermanos, hermanas no pudieron satisfacer esos vacíos. ¿Quién lo pudo satisfacer? Dios de los ejércitos. Escuche lo que es las bendiciones para los obedientes. No quisimos enfocarnos en lo que son las consecuencias. Usted va a poder terminar leyendo estos versículos en su casa y va a durar toda una semana leyendo qué son las maldiciones y consecuencias de un pueblo que no obedece al Señor. Pero no nos enfoquemos tanto en eso. ¿Por qué no gastar nuestro tiempo, invertir nuestro tiempo, mejor dicho, en las bendiciones que Dios me puede ofrecer a mí, a mi familia, a mis amigos, a mi casa, a mi ciudad? Ahí en Deuteronomio 28, el gran héroe de la fe, Moisés, le habla a su pueblo. Habían recibido los mandamientos, ¿no? Conocemos que Israel era un pueblo interesante. Un pueblo interesante así como lo somos nosotros, ¿verdad? ¿Somos interesantes o no? ¿Llegamos a la oficina del pastor o no? ¿Llamamos al pastor y la pastora o no? A los pastores de la iglesia. ¿Nos ahogamos en un vasito de agua, sí o no? Todos hemos pasado por ahí, pero es porque no hemos aumentado, no hemos acumulado conocimiento de verdad. Uso el teléfono porque aquí hay muchas versiones de la Biblia aquí. O en la Biblia física que usted tenga en sus manos. Los niños hebreos tuvieron que aprender este principio. El Señor advirtió: si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, ustedes, Iglesia Northwood, serán un pueblo favorito en toda la tierra. ¿Quiere usted entrar y salir de Walmart, de Target, de Best Buy, de todos los lugares aquí en Fayetteville y que todos los reconozcan como alguien favorito en las manos de Dios? Claro que sí, es la gracia de Dios sobre su vida. Y más allá dice el versículo 2, y recibirán siempre estas bendiciones. Pero ¿cómo es que vas a recibir las bendiciones? Si obedecemos todos los mandamientos. El versículo 3 dice: Dios los bendecirá donde quiera que viven o vivan, sean en el campo, allí en Dunn, en Fuquay, en Rayford, Hope Mills, o en la ciudad, Fayetteville, Santiago de Chile, San José, Costa Rica. Esas son ciudades, ¿no? Dios bendecirá su lugar donde usted viva. El lugar, no estoy hablando su casa, el lugar. Imagínese
el efecto de obedecer a Dios. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. ¿Quién tiene ganados aquí? ¿Quién tiene por lo menos 1 o 2 pollitos ahí en una gallinita? ¿Alguien? Rafael. Rafael tiene unas gallinitas, unos pollitos corriendo por ahí en el backyard. Ese es el ganado. Él te lo va a bendecir. Sus cosechas es lo que usted trabaja y de eso recibe bendición cada viernes, cada quincena, ¿no? Sus hijos pueden estar en el pozo, pueden estar en medio del desierto, pueden estar en la cárcel, no lo sé. Pero Dios promete, si tú eres obediente a su palabra, que Él bendecirá a sus hijos. Dios los bendecirá en sus hogares. Ahora estoy hablando de su casa. En sus viajes, ahí cuando estás montado en ese avión, ¿quién lo cuidará? Dios. Él va a usar ese piloto con todo su conocimiento, el copiloto y la torre, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, para cuidar de ustedes, amén, cuidar de nosotros. Y en todo lo que hagan, Él los bendecirá. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Usted quizás no nació aquí en los Estados Unidos como nací yo, pero usted es muy feliz aquí, a pesar de todo lo que usted vea en la televisión, a pesar del todo chipiri, 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 chipiri de los hermanos latinos, que si esto es lo otro. No se preocupe, ¿a quién usted sirve? ¿Usted sirve al presidente Biden? ¿Servimos al gobernador Roy Cooper? Servimos a un Dios todopoderoso. Él cuidará de su entrada y de su salida. Siempre serán muy felices. Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Amén. El año pasado era un año difícil, o fue un año difícil para todos. No creo que no hay alguien a quien le haya afectado la pandemia de alguna manera u otra, ¿verdad? A mí tuvieron que cerrar la compañía por 90 días. Yo llegué a casa y le dije, Yasmina, no sé si regrese. No big deal. God has everything in control. Amén. Algunos quizás nunca regresaron a ese trabajo que tenían antes de la pandemia. ¿Te dio hambre durante la pandemia? Yo sé. Es una pregunta retórica. Muchos comimos muy bien durante la pandemia porque no podíamos ir a ningún lugar. Lo entiendo, Aidita. Pero ¿tuvimos hambre? No tuvimos hambre, claro que no. Dios proveyó. Recuerdo el Small Chapel. Recuerdo que el pastor Israel fue hasta la Florida con un U-Haul truck. Regresó con tanta comida y tomó semanas para deshacernos, entregar, regalar esa comida y muchas otras organizaciones que ayudaron. Dios siempre te tendrá bien alimentado con su palabra y físicamente también. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. ¿Cuántos han enfrentado enemigos gigantes grandes en estos últimos días, meses, años? Alce su mano si lo ha enfrentado. Claro que sí. Es parte de nuestro padecer en obedecer a nuestro Dios. Podrán venir contra ustedes ejércitos en el orden de batalla. En orden de batalla, imagínense, ya están con una estrategia organizados, uno por acá, otro por acá, vienen a asaltarte, pero tendrán que huir en completo desorden. Desorden, ni llegarán a ti, amén. El versículo 9 dice, si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa. Usted conoce cuál es esa promesa que se le ha dado a usted.
y ustedes serán su pueblo especial. El 10 dice, entonces todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios. Y eso es clave. That's very key. Que todo Fayetteville, todo Santiago de Chile, que todo San José, Costa Rica, allí donde está la hermana Patricia en Honduras, la hermana María Isabel en Colombia, donde ustedes estén, allí ustedes serán reconocidos como pueblo de Dios. El 11 dice, cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados, Él los tratará con bondad. Les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirán abundantes cosechas. Diga conmigo, producirá abundantes cosechas. Pues Dios abrirá los cielos. Lo cantamos aquí de vez en cuando. Abre los cielos, oh Dios, donde guarda la lluvia, como lo hemos experimentado en los últimos 2 o 3 días, y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan siempre les irá bien. Si confiamos en el Señor, ¿le irá bien las cosas? Si no confiamos en el Señor, ¿nos irá bien las cosas? Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarles a los otros países. Y cerrando en el 13:14 dice, si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen ni adoran a dioses falsos, siempre serán el país más importante del mundo. No es para ponerse orgulloso, sino que es una bendición automática de obedecer a nuestro Dios, obedecer su palabra. No tengo que preocuparme ya de las consecuencias. No vivo en esa esfera. Eso es estar aquí en la línea, como hizo el pastor Daniel. Pero yo no tengo ese balance, ¿no? Aquí es donde me preocupo de las consecuencias. Ay, desobedecí, me van a castigar o me va a ir mal. No. Yo vivo aquí, usted vive acá porque estás bendecido. Usted está tan acá que si lo tiran en la cárcel, se goza. Usted canta como hizo Pablo y Silas, ¿no? Usted da consejos desde el palacio ahí donde no deberías ni de estar, ¿no? Es donde Dios te quiere en el momento preciso para una obra precisa, amén. Leí esta semana esta frase que se me quedó, tuve que escribirla, obediencia práctica, todos los días, obediencia práctica, todos los momentos, es experimentar la vida plena de Cristo, amén. Una vida plena en Cristo Jesús. Jesús mismo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En otras palabras, el que no me obedece, no me ama. And there's no in between. There's no in between. Yo no puedo venir y decir, ay, cuánto te amo, Dios, abre los cielos, y salgo por acá y me fui, ni me quedé en la línea ahí batallando, sino que estoy acá mencionando la madre, el padre, todo lo que sucede. There's no in between. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Esta cultura en la cual vivimos día a día nos confronta y trata de invadirnos con cosas que pone a prueba nuestra obediencia a Dios. Amén. Todos conocemos lo que sucede, tanto en lo moral, tanto en las cosas económicas, en tantas esferas, ¿no? Es un bombardeo, una prueba contra nuestra obediencia a Dios, pero nuestra sumisión a los mandamientos de Dios tiene que estar siempre presente, o si no, lo vemos como algo que no podemos vencer. No podemos vencer, por lo tanto me uno a la corriente de la cultura y ahí me desenvuelvo. No es correcto eso. Los beneficios de la obediencia es
como mencionó, creo que el pastor Pedro, nos hace fuerte. Diga conmigo, me hace fuerte. Nos acerca a Dios. La oración, la palabra, el ayuno, todo eso nos acerca a Dios. La obediencia nos hace feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La Biblia menciona una y otra vez que el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo tengo gozo en mi alma. Yo sirvo a un Jesús grande, por lo tanto, desde mis poros salen alegría. Bendigamos a Dios por quien Él es. Simplemente, amén. Él te ama, Él me ama. Bendigamos a Dios en todo momento. Él, en su misericordia, nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Amén. Merecíamos castigo, merecíamos muerte, merecíamos un sinnúmero de cosas más, pero Él le plació ahora hacernos sus hijos, sus hijas. Amén. Como digo en las clases los jueves, somos embajadores de su reino y el embajador representa lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de los Estados Unidos, ¿verdad? Él no va a otro país hablando los bochinches que vemos en CNN todos los días. Él va y dice, los Estados Unidos tienen la mejor economía, tienen los mejores trabajadores, tienes las mejores industrias. A pesar que se esté cayendo una o dos cosas, somos los mejores, ¿no? El reino de Dios es diferente. Todo es bueno y perfecto. Por lo tanto, usted es hijo, hija de Dios y usted tiene que andar, entrar y salir de los lugares con una vez más, no es un orgullo, pero you gotta be proud that you serve the Almighty God. Amén. Dale gracias constantemente por lo que Él es. Alábele y exalte su nombre. Este día yo quiero que usted diga conmigo, Dios, te quiero ser obediente porque te amo. Hay dos preguntas que pongo aquí en la pantalla. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu mente y en todo lo que haces? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Yo lo recibo también ahí en el Bible app, the verse of the day. Pero ¿crees que el verse of the day te va a sostener? ¿Crees que un devocional hermoso de un pastor, sea el nombre que sea del pastor, es hermoso el devocional? ¿Crees que eso te va a sostener? ¿Qué es lo que nos sostiene? La palabra de Dios. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Y esto es para mí primero. Dios tiene que ministrar a mí primeramente y después oro que ministre a ustedes. Algunos quisieran tener la oportunidad de cambiar de Dios de acuerdo con lo que quieren hacer o caso contrario dejar de hacer. Interesante, ¿no? Ese mismo pastor, Dr. Charles Stanley, lo escribió. Algunos quisieran tener la oportunidad de cambiar de Dios de acuerdo con lo que quieren hacer o caso contrario dejar de hacer. Y no podemos ser cristianos así. Servimos a un Dios que no tiene sombra de variación. Lo que Él dice es, y eso se cumplirá. Amén. Vamos a estar de pies. Oro que esta palabra haya ministrado a su vida en el día de hoy. No vacilemos en quién obedecer. No vacilemos en obedecer a nuestro Dios. Si quieres una vida que agrade a Dios, si quieres una vida que realmente agrade a Dios, tenemos que amarlo, tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Y sobre todo obedecerlo por completo, no parcialmente, no cuando me parezca bien, sino por completo. Y aquí está otra palabra que viene directamente de la Santa Biblia que dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos,
a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes y cuando te acuestes. Escríbalas en tiras. He entrado en ciertos hogares aquí y muchos tienen citas bíblicas enganchadas en cuadros. That's awesome. Y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en los portones de tu ciudad, porque esa palabra es viva, es eficaz, cambia corazones, cambia destinos. Hay bendición total en la palabra del Señor. Amén.